Hola chicos, hoy vamos a empezar con una clase súper interesante, así que quiero que prestes muchísima atención. Vamos a hablar sobre genética y clonación, avances científicos, tecnológicos también. Empezamos con el primer tema que es muy importante, que es la genética, ¿de acuerdo? Es el campo de investigación que busca entender la herencia biológica que se transmite en generaciones. Trata de explicar la forma en que los seres humanos transmitimos nuestras características biológicas, que es el ADN, apariencia e incluso personalidad. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño video que nos va a explicar de manera hermosa lo que es la genética. ¿De acuerdo? Presten mucha atención. ¿Quieres saber qué son realmente los genes? Tienes suerte. Estás viendo el video adecuado. Hoy vamos a hablar de un tema muy apasionante, la genética. ¿Quién me puede decir qué es un gen? Un gen es una parte del ADN que transmite la información genética. Muy bien, pero ¿saben qué es la información genética? Son todas las características que heredamos de nuestros padres. Excelente. En la gran mayoría de las células del cuerpo, cada uno de nosotros tiene 2 juegos de ADN. ¿Y por qué? Porque recibimos un juego de cada uno de nuestros padres. Y a su vez, ellos también tienen ese doble juego de ADN que heredaron de sus padres. Sin embargo, existen algunas excepciones. ¿Cómo cuáles? Como las células sexuales o gametas, que tienen un solo juego de ADN. Estas gametas provienen de células que dividen a la mitad su cantidad de ADN. Por ejemplo, en el hombre hablamos de los espermatozoides y en las mujeres de los óvulos. Cuando una célula se divide, también se divide su material genético, dejando un solo juego de ADN por célula. Todo este proceso se llama meiosis. Es la función de estas gametas. Ambos juegos de ADN se juntan para formar la primera célula de nuestro cuerpo, llamada cigota. O sea que cada una de las millones y millones de células de nuestro cuerpo provienen de esa primera célula. Así es, en cada uno de nosotros, esa cigota se dividió para formar 2 células, que al dividir se dieron 4, que se dividieron nuevamente para dar 8, 16, 32, y así hasta completar todo nuestro cuerpo. Pero la diferencia entre este tipo de división celular y la que se produce cuando se forman las gametas es que aquí las células no dividen su ADN a la mitad, sino que lo mantienen siempre con el mismo número de juegos, o sea 2. Pero ¿cómo hacen las células para dividirse en 2 sin dividir su ADN a la mitad? Esta es una forma de división llamada mitosis. Antes de dividirse, la célula hace una copia exacta de su material genético. Cada una de estas copias irá a cada una de las células hijas. ¿Hace una fotocopia de las células? Sí, esa idea te puede ayudar a comprender la mitosis. Estaba buscando porque quería invitarte a una fiesta muy divertida. ¡Wow! ¡Una fiesta! ¡Qué bueno! ¿Y qué festejan? Es el cumpleaños de mis primos. ¿Cómo de tus primos? ¿Y cuántos primos tienes que cumplen el mismo día? 2. Lo que sucede es que son mellizos. No sabía que tenías primos mellizos. Pero si yo conozco a un primo tuyo. Claro, siempre estaba solo. En realidad, tú viste una vez a cada uno, pero como son muy parecidos, pensaste que era el mismo. ¿No te estarás confundiendo? ¿Y en realidad son gemelos no idénticos? Te digo que son muy parecidos. No, lo que pregunto es si son genéticamente iguales o sus genes son diferentes. ¿Cómo van a tener genes diferentes si nacen los dos de la misma panza? Oh, Mati, eso no tiene nada que ver. Al final, ¿qué son? ¿Gemelos monocigóticos o disigóticos? Pues por el parecido te diría que son monocigóticos, es decir, idénticos. Quedaría muy mal si saludo 2 veces a la misma persona. Es verdad, pero no te preocupes, es fácil reconocerlos. Uno de ellos tiene una cicatriz en la frente. Genial, gracias por el dato. Lo tendré muy en cuenta. ¡Hey! ¿Recuerdas qué personaje de libros tiene una cicatriz en la frente? Si te gustó, deberías suscribirte. Todas las semanas verás nuevos videos. Y respóndenos, ¿conoces algunos gemelos? ¿Cuántos se parecen? ¡Hasta pronto! Ya, muy bien, con este video nosotros hemos aprendido un poco más de qué son los genes, ¿cierto? Entonces,
Los genes o la genética se encarga de la manipulación de nuestro ADN, ¿de acuerdo? Toda la información genética, desde cuál es la forma de nuestro cuerpo, cuál es el color de ojos, el color de nuestro cabello, se encuentra registrado en el ADN. Entonces es muy importante que recuerdes eso. Ahora pasamos a otro tema también interesante, que es la clonación. Listo, entonces ahora vamos a continuar con el video sobre la clonación. Profe, ¿qué es un clon? Un clon es un organismo genéticamente idéntico a otro. Ah, ¿como él? ¿Papá? La propiedad de la molécula de ADN como portadora de la información genética está ampliamente distribuida en los organismos vivos. La pregunta es, ¿información genética para hacer qué? Para cubrir las necesidades celulares. Correcto, aunque un poco amplio. El ADN tiene información y en base a esa información la célula fabrica o sintetiza algo. Para saber qué sintetiza la célula con la información del ADN, hay que comenzar por ubicar una molécula que esté presente en absolutamente todos los seres vivos. ¿Una de las 4 biomoléculas que vimos en una de las clases anteriores? Claro, de los 4 tipos de biomoléculas que vimos, algunas no pueden ser sintetizadas por todos los organismos. Por ejemplo, la glucosa. Entonces, tendrían que pensar en moléculas involucradas en el metabolismo celular y que todos los organismos puedan sintetizar. ¿Las proteínas? Muy bien. Estas biomoléculas cumplen con las condiciones planteadas en todos los organismos vivos. Veamos ahora la estructura de estas 2 biomoléculas, el ADN y las proteínas. Estructuralmente, el ADN es un polímero formado por nucleótidos. Sí, el modelo que dilucidaron Watson y Crick. Ese mismo. La información que contiene el ADN radica en el orden en que se encuentran sus monómeros, es decir, los nucleótidos. Las proteínas también son polímeros, pero en este caso sus monómeros son aminoácidos. Entonces, podemos decir que el lenguaje con el que está escrito el ADN es distinto al de las proteínas. No entiendo eso del lenguaje. ¿Qué lenguaje? Por ejemplo, una palabra tiene sentido si las letras que la conforman están en su orden correcto. No es lo mismo decir sema que mesa. Ambas palabras tienen las mismas letras, pero el orden en que están ubicadas las mismas le dará el sentido que yo quiero. Lo mismo ocurre con los nucleótidos. El orden en el que estén ubicados le da sentido a la información que esta molécula porta. ¿Y con las proteínas pasa lo mismo? Las proteínas también tienen que tener un orden de ubicación de los aminoácidos. Si no, la proteína no puede cumplir con la función para la que está fabricada. ¿Y para una proteína tiene sentido una secuencia de nucleótidos? No, porque el ADN habla en nucleótidos y la proteína habla en aminoácidos. Pero las proteínas se fabrican en función de la información que proviene del ADN. Y si ambas moléculas hablan distinto lenguaje, alguien tiene que hacer de traductor. ¿Por eso se habla de traducción? Exactamente. La traducción permite pasar del lenguaje nucleótido al lenguaje aminoácido. Pero antes de hacerse la traducción, tiene que existir la transcripción. Es decir, el ADN no se traduce directamente a proteínas, sino que antes se transcribe a un tipo de ARN llamado ARN mensajero. Cada uno de estos lenguajes estará formado por palabras que serán traducidas de un idioma u otro con cierto criterio. Por ejemplo, table en inglés siempre se traduce como mesa en castellano. De no ser así, se pueden generar confusiones o errores de traducción. ¿Por eso es que tiene que haber un código? Claro, el código genético. Pero además tiene que existir un traductor. Por supuesto, la traducción necesita de los ribosomas y del ARN de transferencia. ¿Por qué te interesa tanto este tema? Porque me parece increíble que toda la información de todas las funciones y estructuras de mi cuerpo estén escritas como en una receta en el interior de cada núcleo de mis células y que tanto nosotros, la vaca o la planta, usemos el mismo tipo de recetario. ¡Guau! Dicho de esa manera, suena impresionante.
¿Cuántas propiedades pensaste? Déjame ver. 3. ¿3? A mí se me ocurrieron solo 2. ¿Cuáles son las propiedades que se le ocurrieron? Primero, el código muestra que dado un determinado codón, el aminoácido que éste determina es siempre el mismo. Siempre que haya auge en el ARNM, en la proteína va a haber metionina, y así con todos los otros codones. Sí, excepto los codones stop. Sí, con esa excepción. Lo que digo es que el código es preciso. ¿Recuerdas el ejemplo de mesa en castellano y en inglés? No importa dónde se lea. Siempre que diga auge, hay metionina. No hay confusión. Es lo contrario de algo que no se entiende bien. ¿Cómo se dice cuando algo es confuso o se puede interpretar de varias formas? ¿Ambiguo? Eso, la primera propiedad es que el código genético es no ambiguo. Es decir, un codón determina siempre el mismo aminoácido. ¡Qué elegante que quedó! Me gusta. Vamos con otra propiedad. Bien, segundo está el tema ese de la repetición. Quiero decir que varios codones distintos pueden determinar el mismo aminoácido. Visto desde otro lado, un aminoácido puede ser determinado por más de un codón, y siempre el nucleótido que cambia es el tercero. Esa forma de decirlo me gusta más. Parecería que para algunos aminoácidos es lo mismo que codón los determina. Cualquiera les va bien. ¿Cómo se dice eso en una palabra? Diría que el código genético es degenerado, y esta es su segunda propiedad. Lo que quiere decir que un aminoácido puede estar determinado por más de un codón. Ahora me intriga la tercera. ¿No se me ocurre nada más? ¿Recuerdas que el ADN es la molécula que lleva la información genética en todos los seres vivos? La transcripción y la traducción de esa información también son procesos compartidos por todos los seres vivos. ¡Claro! El código es el mismo, así estemos hablando de un árbol o de una gacela. Correcto. Entonces todos necesitan un código genético. Si cada especie tuviese su propio código, tendríamos que determinar de qué organismo es el ADN, para luego decidir qué código tenemos que usar para definir el aminoácido que corresponde. No sé si es una tontería, pero yo diría que la tercera propiedad es: el código genético es universal. Ninguna tontería. ¡Es genial! Bien, entonces tenemos más claro de en qué consiste la clonación. Hay un montón de términos que son nuevos para ti, pero lo importante y lo que debes tener en cuenta es que la clonación simplemente es la duplicación de un ADN, lo que no sucede en una reproducción normal de los seres vivos. En una reproducción normal se necesita de una célula sexual femenina y una célula sexual masculina para formar un nuevo ser. La clonación, no. La clonación simplemente es, como decían ahí en el video, sacar una copia, ¿de acuerdo? Entonces, el video que ahora vamos a ver es cómo sucedió la clonación del primer ser vivo grande. Ojo, porque el primer ser vivo que se clonó fue la rana. La clonación de la oveja Dolly. Atentos, ¿sí? Este año se han cumplido ya 2 décadas, o sea, 20 años, desde el nacimiento de la oveja Dolly, famosa mundialmente por ser el primer mamífero clonado que se dio a conocer a todo el mundo. Así que te contaré cómo fue que se clonó a Dolly, cómo vivió desde su nacimiento y qué pasó con ella. Así que, arrancamos. Todo comenzó en 1996, cuando los británicos Ian Wilmot y Kate Campbell, junto a su equipo de científicos, deciden llevar a cabo un experimento que revolucionaría el campo de la ciencia en el Instituto Gubernamental de Investigación Roslin. Este experimento consistía en clonar a una oveja a partir de una célula adulta. Y así fue como sucedió. Tras más de 200 intentos, para ser exactos, 277 intentos, nace con éxito la primera oveja clonada, a la cual bautizaron Dolly. ¿Por qué Dolly? Pues fue en homenaje a la cantante estadounidense de country Dolly Parton. Sí, la abuela de Hannah Montana. ¿Cómo se realizó la clonación? Bueno, a esta oveja es a la que quieren clonar, así que la llamaremos Mami Dolly.
pues a ella le extraen el núcleo de una de sus células, obviamente con su ADN porque es su célula. Y a esta otra oveja, a la cual llamaremos Natachita, se le extrajo un óvulo sin fecundar, o sea, sin espermitas ni nada. Bueno, a este óvulo se le reemplazó el núcleo que tenía por el núcleo de Mami Dolly. A esta fusión le aplican impulsos eléctricos para estabilizar su unión, ya que en intentos anteriores el núcleo se hacía pedazos. Una vez que todo se encontraba estable, introducen este óvulo ya convertido en embrión a la oveja que dará la vida de este experimento. Y así fue como meses después nace la oveja más famosa de la historia. Dolly nació el 5 de julio de 1996. Sin embargo, fue el 23 de febrero de 1997, o sea, 7 meses después, que la noticia se dio a conocer a todo el mundo mundial, llegando a convertirse en un ícono de la ciencia. Nuestra querida oveja tuvo una hermosa vida llena de amor y cariño. Es más, se enamoró y trajo al mundo a 6 hermosas crías. La primera fue Bonnie en 1998, a los gemelos Sally y Rose en 1999 y los trillizos Lucy, Darcy y Coron en el 2000, todos del mismo padre, David. Sí, David. Lamentablemente, Dolly padecía de un proceso prematuro de envejecimiento, ya que su creación fue producto del núcleo que se extrajo a una oveja que tenía 6 años. Dolly vivió 7 años, así que su ADN tenía en total 13 años, por lo que su total de vida está dentro del rango de años que normalmente vive una oveja. Producto de este envejecimiento prematuro, Dolly sufrió de artritis, que sumado a tumores que se formaron en sus pulmones por un virus que contrajo, deciden sacrificarla, realizándole la eutanasia el 14 de febrero del año 2003. Así que, cuéntame, ¿qué opinas sobre la clonación? ¿Crees que sería chévere copiar y pegar? Bueno, espero tu mensaje en la caja de comentarios y aprovecho para mandar un gran saludo a Jeffrey Dallin Packer o Pecker, DJ Wish One y Over Next Band, principalmente por los comentarios de apoyo en alguno de... Bien, entonces con eso terminaríamos el tema de la clonación. Espero que te haya gustado. Y pasamos a resolver la ficha número 2. La ficha número 1 la vas a resolver tú solo. Entonces dice, marca con un aspa la respuesta correcta. ¿Qué entiendes por donación de órganos? ¿Es el consentimiento para que tus órganos sean extirpados? ¿Es el consentimiento de una persona para que después de su muerte sus órganos puedan ser trasplantados y así salvar una vida? ¿O regalar tus órganos en vida a la ciencia? En vida, ni modo, ¿no? Sería entonces la letra B. ¿Por qué razón no es una práctica común en nuestro país? ¿Porque no existe una cultura cívica? ¿Por desconfianza o por indiferencia a la vida? Más que todo por desconfianza. No sé si en algún momento han escuchado que en el DNI no se debe poner donación de órganos porque, según dicen, no se va, si tuvieses algún accidente y ven que eres donante, no se van a esforzar tanto en salvar tu vida. Eso es lo que dicen, ¿no? Entonces ese es un signo de desconfianza. Observa estas imágenes para señalar qué órganos pueden ser donados. Escribe cada nombre en el recuadro correspondiente. Obviamente aquí tenemos el corazón, la córnea, el hígado. Y pasamos al siguiente, tenemos riñones y páncreas. Y por último terminamos con la ficha número 3. Marca con un aspa la respuesta correcta con relación a la importancia del trasplante de órganos para la vida de las personas. ¿Quiénes son los actores necesarios para un trasplante de órganos? Necesitamos 3, acuérdate. Donante, receptor y trasplantador. Trasplantador sería la letra C. ¿De qué manera se podría apoyar en este caso? ¿Animando a otras personas a donar? No, recuerda que la decisión es personal. Nadie te puede obligar, ni animar, ni nada. Entonces sería siendo un donante voluntario. Y por último, señala el proceso que sigue el trasplante de órganos. Enumeramos del 1 al 4. ¿Qué se necesita primero?
un paciente que requiera un trasplante de órganos. Luego, la búsqueda de una persona fallecida que haya aceptado donar sus órganos. Con eso pasaríamos a la operación quirúrgica para el trasplante de órgano requerido por el paciente. Y por último, el periodo de observación para verificar que el cuerpo del paciente acepte el órgano trasplantado. Entonces con esto, chicos, terminaríamos nuestra clase. Espero que la hayas disfrutado. Nos vemos la próxima semana.